Bueno, muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. En la jornada de hoy, en esta mañana, surgió la propuesta de poder tener una charla con el doctor Diego Fleischmann, así que si tienen dudas nos pueden ir escribiendo en los comentarios y si no, después cuando quede grabado pueden hacer también las preguntas y cualquier duda que tengan nos pueden escribir a cualquiera de los dos. Mientras tanto voy a ir saludando, mientras espero que se sume el colega. Ahí está, ahí se sumó. Hola Marcelo, buen día. Bueno Doc, ahí va la invitación. A ver, ahí fue la invitación. Como siempre digo, queda grabado, así que no hay problema. A ver, ahí veo que se unió, pero veo todo en blanco. No sé si hay que... A ver. Buenos días a todos los que se siguen sumando. Ahí estamos, hola. Ahí estamos. Tenía la cámara al revés. Claro, yo digo, veo todo en blanco, pero bueno, me imaginé que estaba invertida la cámara. Bueno, Doc, la verdad, antes que nada, mil gracias por estar a disposición para charlar un ratito, para informar a la gente. Bueno, como decía mientras iban uniendo, que esto va a quedar grabado, que igual si tienen dudas o lo que sea, nos pueden ir preguntando durante la transmisión y si no, de todas maneras, después en los comentarios del archivo que quede. Pueden seguir arriba en la flecha donde está el título de la charla de hoy, están las cuentas, por si quieren seguir también al doc en la cuenta, así que no hay ningún problema. Y si estamos todo ok, vamos comenzando con la presentación. Total, queda grabado, ¿sí? Bueno, dale. Buenísimo. Bueno, vamos a presentar al doc. El doctor es Diego Fleischmann, que es abogado UBA, es posgraduado en Derecho de Consumidor de la Universidad de Buenos Aires, es ex audiencista de la Dirección de Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y además es creador de la página Derechos de los Consumidores en Facebook, con lo cual pueden seguir la página que siempre tiene muchísima información para compartir. Principalmente a los colegas les decimos, siempre surgen fallos súper útiles que también acompañan y noticias que son de utilidad para cuando uno tiene que, digamos, juntar herramientas de trabajo a la hora de elaborar una defensa, así que ténganlo en cuenta, lo pueden seguir. Bueno, te presento a vos, la doctora Griselda Celato, es abogada UBA, es especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes y en áreas de adultos, y sus áreas de trabajo son civil, previsional, consumidor, familia y comercial. Bueno, hoy un tema interesante para los colegas y para el público en general, este tema de los derechos del consumidor, cómo reclamar, cómo hacerlo procesalmente para los colegas que les va a interesar. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con las preguntas como para generar, digamos, un espacio de información y que quizás a partir de ahí surjan dudas para los que nos están mirando. La pregunta, y que de hecho hay gente que ni sabe que existe por ahí, es ¿qué es la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor? Bueno, Griselda y a todo el público que nos está viendo. Bueno, la ventanilla única es cuando uno quiere hacer una denuncia en defensa del consumidor de nación, entra a esta ventanilla única donde lo guía para hacer, para entrar al COPREC o al Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Ahora vamos a hablar un poco de ambos. El Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, primero, pues después vamos a hablar en extenso desde el COPREC. Hablo un poco primero del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. Es un sistema donde las empresas tienen que estar adheridas a este sistema, algunas lo están, y bueno, y hay árbitros institucionales, o sea, de la propia Secretaría de Defensa del Consumidor, y árbitros propuesto por las asociaciones de consumidores. Bueno, se hace un arbitraje y este laudo que hagan los
árbitros de consumo, tiene carácter como si fuera una sentencia. Según el monto, van a ser 3 o un árbitro según el monto reclamado. Esto es en líneas generales. Bueno, Claro, y después está el COPREC. Bueno, ahí también es importante, claro, ahí también es importante marcar la diferencia del COPREC, que es un sistema completamente diferente, ¿no es cierto, Diego? Sí, bueno, el COPREC es diferente. Les voy a dar algunas tips para hacer la denuncia en el COPREC. En el COPREC también entra por la ventanilla única. Y les digo, para los consumidores, les recomiendo, cuando es un monto importante, les conviene ir con abogado, ir a las audiencias con abogado, a pesar de que no se necesita el patrocinio letrado para ir a una audiencia de COPREC, les conviene por una cosa muy fácil, se lo digo así. Las empresas, cuando ven que el consumidor no tiene abogado, son más reacias a llegar a acuerdos, porque dicen, bueno, este consumidor no tiene abogado, en caso de que no lleguemos a un acuerdo, no nos va a demandar. Por lo tanto, o no hay acuerdo o no ofrecen nada, ofrecen mucho menos lo que ofrecerían si el consumidor estaría con un abogado. Acuérdense que el conciliador es un conciliador, pero no es el abogado del consumidor. Tal cual. Bueno, ahí también hay que tener en cuenta por qué decimos que la diferencia en ir solo o ir con abogado influye en el monto. Bueno, precisamente porque hay rubros para reclamar, ¿no es cierto? Que claramente un consumidor común y corriente desconoce y no sabe a qué número podría llegar. En cambio, si va solo, por ahí solamente le ofrecen una restitución o en algunos casos cuando son montos de empresas que ofrecen gift card y bueno, ese tipo de cosas que no le genera ninguna molestia a la empresa. No, la realidad es que uno, si pide una restitución del dinero, se la tienen que dar con los ítems que corresponden a nivel indemnización. Por eso siempre es importante que se asesoren con un abogado, que vayan con asistencia letrada, para darle formalidad al reclamo y entidad al monto principalmente, ¿no es cierto? Claro, sí. Las empresas, cuando uno va solo, el consumidor va solo, sin abogado, como les dije, es muy difícil que arregle cuando es un monto importante. Cuando es un monto pequeño, obviamente que no les conviene ir con abogado, pues le va a salir más caro el abogado que lo que van a reclamar. Pero bueno. Ahí estaría bueno. Ahí podemos conectar con la pregunta que seguro le surge a la gente, es, bueno, listo, ¿qué tipo de bienes yo puedo reclamar, ¿sí? En un COPREC, bienes y servicios que entran dentro de la rama de consumidor. Bueno, lo más reclamado ahora son los bancos. Hoy el ítem 1 son los bancos y todos los servicios financieros. Después, el tema de electrodomésticos, la medicina prepaga. También se puede reclamar la facturación de la luz, el gas y el agua, a pesar de que tiene un ente regulador cada uno. Entre nosotros, a pesar de que va a quedar grabado, los entes reguladores muy defensores de los consumidores no son. Yo prefiero más ir al COPREC que al ente regulador. Los entes reguladores son burocráticos y son pro empresa. Lamentablemente, desde que se privatizaron las empresas, siempre fueron pro empresa. Bueno, a raíz de esto entonces me surge la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué conviene más? ¿Me voy a Tribunal de Consumo o me voy a COPREC? ¿A dónde me voy? ¿Qué sugerís? Bueno, primero iría al COPREC. Después, en caso, bueno, de no llegar a un acuerdo, el COPREC ya te sirve como si fuera una mediación previa. Para los abogados saben que para iniciar una demanda necesitan la mediación previa. Bueno, el no acuerdo del COPREC, el acta del COPREC, sustituye esta mediación previa y ya se puede ir a la justicia de consumo, a la justicia civil, a la justicia comercial, donde corresponda. ¿Qué más
que conviene ir a la nueva justicia de consumo o no, les digo, bueno, recién está No, empezando esta... justo acá nos preguntan, ¿dónde se puede reclamar por una mala atención de conciliador de COPREC? En el COPREC mismo, Ahí se ve en la página del COPREC. Exacto. Hay un 0800 de consumo donde uno puede llamar y lo puede enviar para hacer el reclamo online también, sí. Sí. Sí, Bueno, sí, esto sí. de la justicia de consumo, en las relaciones de consumo, es algo nuevo. Recién empieza a funcionar. Bueno, y los jueces son jueces que vienen desde lo contencioso administrativo, que bueno, se sortean el turno para dedicarse al tema de las relaciones de consumo. Todavía no hay una justicia de consumo como debería haber. Yo creo que debe haber por lo menos 50 jueces de consumo con su secretaría por la cantidad de temas que hay de consumo. Ahora, Bueno, vos como sabés antes que hablábamos, todos somos consumidores. tengo para, claro, tengo para aportarte algo respecto a eso. Vos sabés que yo estoy con un expediente que está dando vueltas y cuando llamo a lo que sería portal de litigante, les pregunto qué pasaba, porque claro, me aparecía en letra, pero que se había ido a vista fiscal, bueno, estaba con media desordenada la información, y me dice, sí, encima el problema que tenemos acá, o sea, atención con esto, el problema que tenemos acá es que cada 6 meses van rotando las secretarías, con lo cual no hay un sistema ordenado en ese fuero, ¿sí? En el fuero de contencioso administrativo y de relaciones de consumo. Todavía no está ¿Me bien compras un asentado. segundo? Convengamos que esto, sí, esto, digamos, comenzaron en 2021, estos tribunales por eso son muy nuevos. La ley, que ya se las digo, es la 6407, es del Código Procesal en las Relaciones de Consumo, y tengan en cuenta de esta ley el artículo 5 del anexo, que es el que fija las competencias para determinar si determinado tema puede o no ser sorteado en ese tribunal, independientemente de que en los hechos ya nos ha pasado de sortear una demanda y que por ahí la reboten y la manden a fuero comercial nacional, o según el tema directamente lo mandan a fuero comercial federal, si es tema de aéreos. Entonces, tengan en cuenta que, como decía Diego, al no estar unificado esto, uno sortea y está a la buena de Dios de qué dispone su señoría, por así decirlo. Sí, el tema de la justicia de consumo está muy lento y bueno, necesitamos jueces especialistas en consumidor. Los jueces contenciosos administrativos que se están ocupando del tema, bueno, están haciendo grandes esfuerzos, pero bueno, necesitamos jueces especialistas en el tema y que sea mucho, que sea, por eso yo proponía alrededor de 50 juzgados, que no es una idea mía, en realidad es una idea de un proyecto que había presentado la doctora Pérez Bustamante en el Congreso, a los diputados, porque ella no era diputada, pero bueno, había presentado un proyecto a los diputados y nunca se trató. Claro. Mira, Diego, acá nos dicen lo siguiente. Reclamé a defensa del consumidor en la municipalidad de Seiza por un paquete de viajes y me dijeron que no se puede hacer nada porque la empresa no contesta. Bueno, eso no es una respuesta válida, claramente. Bueno, eso era uno de los temas que tenemos que tratar. ¿Qué conviene defensa del consumidor o el COPREC? Miren, Claro. defensa del consumidor de las distintas ciudades, de las distintas localidades o COPREC. Algunas funcionan muy mal, la defensa del consumidor en algunas ciudades. Entonces es mejor el COPREC. Depende. Bueno, ahí también entra el tema de honorarios, Diego, cuando hablamos del tema de la asistencia letrada, sobre todo en COPREC, ¿no es cierto? Bueno, el tema, para los colegas que van a defender a los consumidores,
los abogados de las empresas siempre van a decir que no se paga honorarios al abogado del consumidor en COPREC. Eso es un invento. No hay ninguna ley que diga eso, no hay nada. Es un invento que para no pagar honorarios. A los colegas de las empresas les digo, se pagan honorarios en COPREC. ¿De dónde lo sacan? El trabajo de un abogado se supone que es remunerado. Por lo tanto, yo reclamo honorarios en COPREC y me los pagan. Algunas empresas todavía se niegan, pero bueno, pero la mayoría pagan honorarios. Reclámenlo, díganle, ¿de dónde surge, doctor, de que no se pagan honorarios en COPREC? De ningún lado. Es un invento de las empresas para no pagar los honorarios. Si los pagan en mediación privada, ¿por qué no los van a pagar en COPREC? Totalmente, totalmente. Bueno, ahí también entra la duda de vos sabés que siempre hablamos, si vas afuera a la órbita judicial, ya entras en lo que es el beneficio de litigar sin gastos, y suelen surgir muchas dudas respecto de la gratuidad en cuanto a las costas y demás. Entonces está bueno que tengan en claro que no es lo mismo, digamos, pero esto aplica a cualquier rama del derecho. Una cosa son los honorarios del letrado y otra cosa son las costas del proceso, los gastos del proceso. Hay que marcar esa diferencia. Bueno, obviamente que al abogado le van a tener que pagar esto dirigido a los consumidores. Una cosa es que no paguen las costas, que no le paguen al abogado de la contraparte en caso de ser vencidos. Acá hay una discusión doctrinaria y de la justicia, también de la jurisprudencia, sobre qué incluye la gratuidad del artículo 53 y el artículo 55. En mi opinión, cuando dice gratuito, es gratuito. O sea, todas las costas, incluye las costas. La Corte Suprema ya ha dicho que sí en algunos casos, pero sí, incluye las costas. Y si algún juez, en caso de ser derrotado el consumidor, le impone el pago de costas, apelen. Claro. Mira, acá dicen, en Córdoba hice el reclamo en defensa del consumidor vía Ciudadano Digital, ¿conviene poner los datos del abogado o solo los del consumidor afectado? Es por un caso de estafa bancaria. No, bueno, no, en realidad no hace falta poner los datos del abogado cuando hace la denuncia en COPREC. Cuando se presenta en la audiencia, le van a pedir la credencial, todo eso, fotocopia, todo eso. Van a tener que tener el documento y todo eso. Pero bueno, también existe la posibilidad de que uno como letrado lo pida y se presenta como letrado y lo pide uno con sus datos. Sí, seguro. Aportando la información del cliente. O sea, esa posibilidad también existe. Lo que les conviene, sí. Les conviene, sí, avisarle al mediador de que van a ir con abogado. Y otra cosa, en el COPREC, si pueden, le digo más que nada a los colegas, busquen algún conciliador de COPREC de confianza. Esto los va a ayudar. Sí. No acepten el que les da el COPREC, porque muchos conciliadores de COPREC no son tan pro consumidores como deberían ser. Por lo tanto, traten de elegir ustedes el conciliador de COPREC, que lo único diferencia que hay es que van a tener que pagar las notificaciones, pero es un monto menor. Claro. Bueno, lo que también me gustaría traer a la charla, y por un caso que me tocó defender, el caso de, como bien dijeron en un Zoom de consumidor, de los manteros virtuales. Estas personas que ofrecen servicios por redes, que no tienen un quit registrado en AFIP, y a la hora de querer presentarte en una mediación o pedir un COPREC, te encontrás que el sistema no te lo permite porque la persona no está registrada y no queda otra que caer en una mediación privada para poder tener el acta de cierre en caso de que no haya acuerdo y que puedas judicializarlo. Eso me parece que hay un grave error en el sistema
que filtra en virtud de si tenés o no un quit registrado, porque la realidad es que en la situación fáctica, la relación de consumo está aprobada. Hay una persona que provee un servicio, hay un consumidor que lo está contratando, y el hecho fáctico se está dando, o sea, la relación de consumo está consolidada, independientemente de cómo trabaja la página. Eso lo habíamos hablado por privado, ¿te acordás? Sí, sí, seguro. Bueno, habría que buscarle la forma en que el COPREC acepte a todo con el quit para que puedas hacer la denuncia. Bueno, habrá que plantearlo. Pero sí, están estos manteros digitales, como vos decís. Sí, los manteros virtuales. Y después otro tema que ocurre mucho, siempre digo, ¿no? Que incluso lo hablábamos antes del vivo. Todos somos consumidores, los mismos abogados somos consumidores. Entonces, te puede te pasar, digamos, tener un problema y que tengas que defenderte a vos mismo. O sea, el hecho de que te dediques por ahí a otra rama del derecho no significa que no tengas que conocer las normas de derecho de consumo. Y traigo a luz, por ejemplo, un caso de una persona que estaba teniendo un problema con un tema particular, con una entidad bancaria, en virtud de otra rama del derecho, y que no lo podía resolver por esa vía. Tenía que ver con la rama previsional. Le digo, bueno, pero ahí vos tenés un problema de relación entre tu cliente y el banco, independientemente del área que vos estás representando o defendiendo a tu cliente. Entonces tenés que encauzarlo por esa vía para lograr que el banco te dé lo que te está impidiendo. Pero eso es porque hay una visión todavía reduccionista de, no, si encaja en esta área, no encaja en la otra, no es así, es una sola persona, es un solo ser humano, y hay una, una cadena de relaciones que se desatan y de conflictos que tiene la persona, que obligadamente se terminan enlazando en la temática y te obligan a tener que acudir por esa vía. Entonces no podés no conocer normas de consumo. O sea, necesitas saberlo porque a veces tenés que acudir a esa fuente más allá de que estés defendiendo a tu cliente en otra área, ¿se entiende? Tiene que ver con eso también. Sí, bueno, el derecho del consumidor es el futuro. Yo les digo a mis alumnos que hay que empezar a pensar en ellos, en dedicarse a los temas de los derechos de tercera generación, el derecho del consumidor, el derecho ambiental, porque bueno, en familia, penal, laboral, hay demasiados abogados. Acá no hay muchos, y es un tema fundamental, Sí. y cada vez Pero hay ¿sabés más por qué es trabajo sobre el fundamental? consumidor. ¿Sabés por qué es fundamental, Diego? Es fundamental porque las relaciones de consumo, en primer lugar, forman parte de nuestra vida cotidiana, es una rama nueva, si se quiere, que recién ahora se está empezando a profundizar, incluso los tribunales son nuevos también, y además es importante porque el nivel de desinformación que hay en la gente, fuera de lo que somos abogados, en la gente en general, lleva a que tengas que tener conocimientos mínimos. O sea, es el futuro porque hoy en día todo pasa por las relaciones de consumo en su mayoría. Y lamentablemente, ¿sabés por qué? Y digo lamentablemente, porque ¿sabés por qué es el futuro? Es el futuro porque lastimosamente muchos proveedores de servicio siempre están a la buena del incumplimiento, sea en lo que sea en venta de productos, de servicios, medicinas prepagas, son todas esas que van más por la vía del incumplimiento que por el cumplimiento de lo que ofrecen. Entonces, por eso también es el futuro, por el accionar malicioso de los proveedores de productos y servicios. Y perdón si alguno encaja de lo que nos está mirando en esto, pero es horrible decirlo, pero es el futuro a partir del accionar malicioso también. Sí, es obvio que la gente lamentablemente no conoce sus derechos como consumidor. Y lamentablemente creo que muchos colegas tampoco saben el tema de derecho al consumidor. Algunos lamentablemente lo consideran un derecho menor, como si hubiera derechos mayores y menores. Claro.
Bueno, y hay casos Bueno, de donde hay en de hecho, juego un dinero importante. es de incidencia colectiva y hasta lo tenemos amparado en la Constitución Nacional, digo, no es un dato menor esto a tener en cuenta. Por supuesto, y hay montos importantes, ya sea los viajes aéreos, el tema de la medicina prepaga, muchas veces que uno termina haciendo un amparo, bueno, también está dentro en parte del derecho del consumidor, un amparo de salud. Este, Eso. y bueno, Bueno, lo que se puso muy de moda y con la pandemia, y eso vos lo sabés muy bien, sobre todo con el tema bancos, lo de las ciberestafas, donde la gente se piensa que no puede ir por la vía de consumidor, no, la relación entre cliente y banco es una relación de consumo, es vital la denuncia ante la comisaría, porque es, digamos, es elemento de prueba fundamental para acompañarlo después en el proceso que tengan que llevar adelante, con lo cual tienen que tener en cuenta que hay relaciones de consumo que no conocen, que están teniendo, o sea, todos tenemos una cuenta bancaria en su mayoría, bueno, todos tenemos una relación de consumo establecida con un banco, por ejemplo. Y en el caso de las ciberestafas o los ciberdelitos, hay que tener en cuenta que más allá de la vía penal, uno tiene que acudir por esta vía. Por esto que te digo, hay una falta en el deber de seguridad que tiene que proveer el banco desde el punto de vista informático, y a partir de ello está obligado a responder, y ya lo dijo la justicia, hay una responsabilidad objetiva del banco en virtud del servicio que ofrece, ¿no? Está resguardando, entre comillas, tu dinero. sí, bueno, como vos decís, muchos hablan de la estafa virtuales de los bancos, también el tema de los viajes, de los pasajes aéreos. Bueno, muchas veces, como consideran que es una estafa, van a ver a un penalista que ve solamente la parte penal y se olvida la parte consumidor. Bueno, ese consumidor está frito, realmente. Si va solamente por la parte penal, bueno, tiene que empezar por la parte consumidor también. O sea, búsquense un abogado del consumidor, no busquen un penalista para reclamar los viajes aéreos que están a precio bajo, y va un penalista famoso a reclamar. ¿Qué sabe este penalista famoso de derecho al consumidor? No sabe nada. Bueno, pobre Bueno, por consumidores. ahí yo no sé, por ejemplo, mira, acá Mariela Ramos dice, también en todo lo relacionado al derecho alimentario, referido a los productos que consumimos, también está poco difundido y es muy importante. Exacto, ahí también hay relación de consumo, totalmente de acuerdo. Sí, ahora con el etiquetado de alimentos, que ahora se va a empezar a ver de a poco, Absolutamente. una gran lucha de las asociaciones de consumidores, los abogados nos dedicamos al derecho del consumidor, esto del etiquetado de alimentos. Sí, hay que estar atentos con eso. Acá Susana Núñez dice, yo soy afectada a paquete de viaje, ¿puedo ir a Coprec para hacer que se cumpla mi derecho? Por supuesto. Por supuesto, vayan con abogado, si no la empresa, no le va a arreglar, así de simple. No, O le va a ofrecer no. el 10% de lo que le ofrecería si usted va con abogado. Las empresas saben que le pueden ofrecer poco porque si está sin abogado no va a demandar. Claro, acá dicen cuando, claro, bueno, por eso, tiene que ir a Coprec para reclamar el resarcimiento, si hay un incumplimiento lo tiene que reclamar. Va a ir primero por la vía de Coprec y en caso de que no haya acuerdo va a tener el acta para judicializarlo, con los rubros que correspondan, por supuesto. Sí. Igual hay que ver el monto del viaje también. No es lo Sí, mismo un viaje al exterior que un viaje a Mar del Plata. claro. Sí, igual ahí también tenemos otro, a la hora de, como quien dice, incorporarle un monto con los rubros, y cuando vos decís, por ejemplo, bueno, y por ejemplo, ¿se podría reclamar daño moral? Bueno, la justicia en principio tiene dicho que sí, por una cuestión de que hay una afección en esa intención de viaje que tenía la persona y que se frustró. Hay muchos argumentos que ya tiene dicho la justicia por el cual
podría, digamos, proceder el daño moral. De hecho, hace poco salió un fallo de una pareja que se iba a ir de luna de miel y, bueno, le cancelaron el viaje y fue uno de, según el artículo, eso me lo podrás confirmar vos, pero según el artículo es el primer caso que llega a corte y donde le hicieron lugar al daño moral y al daño punitivo. Así que tengan en cuenta ese dato, o sea, para que vean la magnitud de la importancia del reclamo, ¿sí? O sea, acá estamos hablando de un fallo de corte. Entonces, tengan en cuenta que todo es reclamable. Yo sé que hay muchos que dicen, no, no tengo ganas porque lleva tiempo. ¿Qué tiempo te puede llevar? Si lo maneja todo el abogado, más que el ratito de audiencia, en el caso de que te tengas que conectar a la audiencia, no te lleva tiempo. Al contrario, salís ganando porque recuperás un monto que te corresponde. Acá Mariel habla en cuanto al incumplimiento de pago, me refiero, no entiendo cómo el incumplimiento de pago. O sea, le tenían que devolver, supongo, de dinero, pues si no, ¿cómo es incumplimiento de pago? Claro, o sea, si estamos hablando, se me ocurre una situación fáctica, ¿no? Fue una audiencia, llegó a un acuerdo y no le pagaron. Bueno, se ejecuta el acuerdo. Se ejecuta el acuerdo, ahí hay ejecución del acuerdo, es como una sentencia. El acuerdo se consigue una sentencia, como si fuera una sentencia judicial. Claro, por eso yo entiendo que si habla de incumplimiento desde ese lugar, es lo que decimos siempre, Diego, con las actas de acuerdo, las actas de acuerdo son ejecutables ahí, es más, ni siquiera tiene que pelear el derecho porque ya está reconocido por el propio oferente, así que no queda otra que ir por la vía de ejecución y listo. Sí, yo tengo un caso importante, tuve varios casos contra una concesionaria que para contar un poco que a veces lamentablemente no se puede todo. Una concesionaria que vendió varios autos y salió hasta en los medios de televisión en todos lados, y no los entregaba. Bueno, yo llevé a algunos consumidores al COPREC, llegamos a un acuerdo y la empresa desapareció. Tengo los acuerdos y no los puedo ejecutar porque no tengo empresa. Tiene en el banco más o menos 500 pesos y tengo acuerdos por 4 millones cada uno. Tremendo. Tremendo, tengo 4 casos así, de acuerdos que no puedo ejecutar tampoco. Que no puedes ejecutar. No puedo ejecutar, la empresa desapareció. Ahora, ¿existe la posibilidad de que se haya presentado en quiebra y uno se presenta como acreedor para reclamar su sí, está pedida la quiebra. Ahora, en la quiebra no vamos a conseguir nada, no tiene bienes, no tiene nada. No tiene nada, dilapidó todo. Dilapidó todo. Una estafa importante porque vende ahí, según lo vi en la televisión, hay más de 200 afectados. Y eso multiplicarlo por la indemnización que le tendrían que pagar a cada uno, o sea, sería impagable. Sería impagable. Vendían autos multimarcas, todos autos 0 kilómetros y no entregó ninguno. Deben 200 autos. Claro. No, es tremendo, es tremendo. Por eso la gente tiene que saber que hay varias áreas que abarca el derecho del consumidor. Y cuando hablamos de la protección legal, y decimos protección legal porque también hablamos de esta órbita previa, porque si se quiere, cuando hablamos de los tribunales de consumo, o cuando hablamos de COPREC, precisamente estamos en una instancia extrajudicial, no estamos en un proceso judicial. Por eso hablamos de la protección legal, que sepan que estas herramientas existen, que sepan que conviene ir con un abogado para asegurarse la formalidad del reclamo y un monto, digamos, que realmente lo amerite, como corresponde, digamos, con los ítems que corresponden. Acá dice, por vía penal de estafa... Bueno, sí, ahora lo que les iba a comentar. Sí, en realidad hay una denuncia penal de varios damnificados. El tema es que yo les quería aconsejar a los consumidores para que no caigan en estas estafas,
Esta era una concesionaria multimarca, que si uno, no quiero nombrar una marca, pero supongamos que fuera Fiat, si el auto Fiat usted lo iba a comprar en una concesionaria oficial de Fiat, valía, por ejemplo, 3 millones. Ellos se lo ofrecían el mismo auto en 2 millones. La gente decía, bueno, bárbaro. Bueno, cuando es demasiado barato hay que empezar a sospechar. Tal cual, tal cual. Primero porque no es oficial y segundo porque le están regateando el precio, o sea. O sea, lo barato sale caro. O sea, cuando vean que en todas las concesionarias oficiales tiene un precio y en una concesionaria no oficial se le ofrecen un precio mucho más barato, lo van a terminar estafando. Tal cual, tal cual. Lo mismo pasa, Diego, igual vos en tu página siempre lo difundís, por eso les digo, la página de Facebook Derechos de los Consumidores, síganla, que es la que creó Diego, donde comparte un montón de contenido, noticias y jurisprudencia. Entonces, hay gente que por ahí dice, uy, tengo un problema de que hay un incumplimiento en un plan de ahorro. Bueno, todo lo que sea incumplimiento en relaciones de consumo que fueran, como las mencionábamos recién, sea aéreo, sea casa de electrodoméstico, sea medicina prepaga, sea con entidad bancaria, bueno, donde hay una relación de consumo y encima hay un incumplimiento, siempre las vías van a ser tribunales de consumo o COPREC, sugerimos COPREC con asistencia letrada, y en su defecto, si no hay acuerdo, siempre van a tener la posibilidad de judicializarlo. Sí tienen que tener en cuenta, y por ahí esto es un dato más técnico para los colegas, y de paso que lo sepan los consumidores, que si hay, por ejemplo, con aéreos, ¿sí? En ese caso va a proceder el Fuero Comercial Federal. Ahora, si yo tengo un problema con alguna empresa que por una razón tribunales de consumo no me lo quiere tomar, por ahí va a Fuero Comercial Nacional. Sí tengan en cuenta, obviamente, que siempre se apela al beneficio que mitigan gastos, que en la demanda hay que mencionarlo, que son vías, hay que reclamar que tramite como sumarísimo, ¿sí? Y los rubros que nunca pueden faltar. A ver, pérdida de chances si lo amerita, no siempre va, pero sí en la mayoría de los casos van a poder pedir daño punitivo, van a poder pedir el daño emergente, ¿sí? Digamos el dinero que habían desembolsado, van a poder pedir daño moral, recontra justicia. A veces va a proceder o no, uno siempre tiene que pedir, total el no lo tenemos, pero en la demanda lo podemos pedir. Sí, también hay que tener en cuenta, y esto aplica para todos los fueros, no solo para relaciones de consumo. Cuando uno reclama el ítem daño, como requiere una medida probatoria en principio, no lo va a poder por ahí incorporar en la negociación previa, pero sí en juicio. Eso ténganlo en cuenta también. Bueno, otra cosa, ya que lo nombraste, el daño punitivo, si ustedes van a reclamar a los colegas el daño punitivo, tiene un tope de 5 millones. Para un gran tema, para una gran empresa, 5 millones es un chiste. Por lo tanto, pidan la inconstitucionalidad del tope de 5 millones. La justicia ya ha dicho que es inconstitucional el tope de los 5 millones. Esperemos que la Cámara de Diputados y Senadores algún día se tome el trabajo de decir sin tope, pues no quiero que lo vuelvan a poner en 10 millones, 15 millones, porque con la inflación en la Argentina en un momento va a quedar desactualizado de vuelta. Que lo saquen sin tope, listo, se acabó, sin tope. Tal cual. Bueno, acá nos estaban preguntando cómo cobrar los honorarios o qué monto pedir de honorarios. Bueno, en COPREC se pide entre el 10 y el 20% del acuerdo. Eso para pedirle a la empresa. Y al consumidor es el 20% del acuerdo. Eso es lo que cobra el abogado. Exacto, porque lo que no se tiene que olvidar obviamente el consumidor, la consulta, para que los consumidores lo tengan claro, tiene que pagar primero la consulta. Claro, primero se paga la consulta y después el honorario por toda la gestión posterior. Pero bueno, tienen que tener en cuenta esto. También por audiencia también. Un monto por audiencia.
Exacto, se cobra por audiencia, pero además Por lo que carta tienen que tener en documento cuenta, también se cobra. Yo exacto, creo los abogados lo saben, pero los consumidores después dicen, el abogado que me está cobrando. No, bueno, se cobra todo eso. la notificación, la gestión, el asesoramiento, la asistencia, obviamente todo es trabajo, pero bueno, lo que quiero dejar en claro, que pasa mucho también en el fuero de familia, nos pasa, que, pero entonces, si la culpa es del otro, el otro tiene que pagar. No, no, porque no me contrató el otro, a mí me contrató usted para que lo represente. Entonces, tiene que entender el consumidor que en ese momento estamos siendo su abogado y estamos trabajando para él, para esa persona. Bueno, Entonces muchas veces se creen que porque llegaron a esa instancia por culpa de la otra parte, no nos tienen que pagar nada. No, usted vino a verme, me pidió asesoramiento, me contrató para que lo represente. Distinto es lo que pasa con la empresa, es otra cosa. lo que paga la empresa es un tema entre el abogado y la empresa. Al consumidor no le afecta que le paguen al abogado. Que es lo mismo que pasa en laboral. Cuando uno llega a un acuerdo en laboral, en el ciclo, el abogado del trabajador cobra un porcentaje y ningún abogado de empresa discute los honorarios en el ciclo, ni siquiera lo discuten siempre en una mediación privada. Yo no entiendo por qué surgió esto de discutir los honorarios en COPREC. ¿De dónde sacaron los abogados de empresa que no hay que pagarle al abogado del consumidor? Que esto no sea obligatorio. Es una facultad del consumidor de ir o no ir con abogado, pero no tiene nada que ver con que no le paguen los honorarios. Si el abogado decidió en sus facultades que quiere ir con abogado, la empresa le tiene que pagar los honorarios. Como si fuera una mediación privada. Ténganlo en claro, colegas de empresa. Convenzan a las empresas que tienen que pagar honorarios y a los abogados de los consumidores reclamen honorarios. No se dejen decir, incluso hay mediadores que dicen, no, acá no se puede reclamar honorario, doctor. Una mentira. Yo he denunciado a conciliadores de COPREC ante el Colegio Público de Abogados por no permitirme cobrar honorarios. Yo había llegado a un acuerdo con la abogada de la contraparte de la empresa para el pago que me iba a hacer de honorarios, y cuando lo dije que hay que ponerlo en el acuerdo, obviamente eso va en el acuerdo, el conciliador de consumo se negó a ponerlo en el acuerdo, dijo que no correspondía. Una barbaridad. Yo ya había llegado a un acuerdo con la empresa, que dice, le dije, mire, doctor, si usted no lo pone y se niega que yo recibo honorario, yo lo denuncio en el Colegio Público de Abogados. Es una falta de ética grave. Bueno, hay un montón todavía de conciliadores que faltan a la ética, que no defienden a sus colegas abogados, que dicen que no corresponde. Sí corresponde, abogado de conciliadores, corresponde pagarle honorarios al abogado del consumidor. Exacto, totalmente. Aparte es nuestro trabajo y como todo trabajo tiene carácter alimentario lo que hacemos, no vivimos del aire ni de amor a la profesión. Acá dice la doctora Viviana, tengo un proceso iniciado contra Mercado Pago, está como sumarísimo, ahora el demandado pidió que tramite por ordinario, es evidente la dilatación del proceso. Bueno, claramente, si el juzgado es serio, no le van a hacer nada, porque tiene que ir por sumarísimo. No, es sumarísimo, sumarísimo. Solamente lo puede pedir el consumidor, que es ordinario. Y el juez, en muy contadas ocasiones, yo apelo siempre. A mí me ponen que es ordinario, imprímase el trámite ordinario, voy a cámara y lo apelo. Señores jueces, es sumarísimo, laburen. Yo te digo, a mí me ha pasado un caso, sí, también contra un banco por una cuestión de ciberestafa, y acompañando la denuncia penal y todo, porque en ese momento todavía los tribunales de consumo no estaban, así que directamente fui a Cámara Comercial, y bueno, Cámara Comercial dijo como que no tenía competencia porque se estaban reclamando daños y perjuicios y que tenía que ir a fuero civil. Lo mandaron a fuero civil. Cuando lo mandan a fuero civil,
yo lo había apelado, obviamente. Ellos, previo a determinar si como fuero civil eran competentes, le dieron vista a Ministerio Público Fiscal. ¿Qué contestó el Ministerio Público Fiscal? Que yo tenía razón, que el tribunal competente era comercial, que tenían que volver las actuaciones. ¿Qué dijo el juzgado? Que como no es vinculante, o sea, no tiene fuerza obligatoria, lo que dice el Ministerio Público Fiscal, ellos se declaran competentes y avanzan con el proceso. O sea, estas cosas pasan, se las contamos para que sepan que si les toca, no es algo descabellado, está mal, sí, pero pasa, les puede pasar. No es que plantearon mal la demanda, lamentablemente estamos todo el tiempo expuestos al arbitrio de los funcionarios que deciden si tomar o no una causa, si aprobar o no un honorario, si hacer procedente o no determinado reclamo. Esto pasa todo el tiempo. Va de tribunal de consumo a comercial, de comercial a civil, y va de pelota en pelota el expediente circulando hasta que alguien toma la posta y avanza. No se sientan mal si por ahí son nobles y toman una causa y les pasa algo así. Porque si nos pasa a nosotros, que venimos de hace rato en el tema, imagínense que les puede pasar a cualquiera. No es un tema de ser o no novel abogado. Estamos todos atados a las decisiones de los jueces todos los días. Todos los días, día por medio, un día a la semana tenés que llamar a un juzgado para que te muevan una carpeta, para que te despachen un proveído porque está retenida la carpeta. Nos pasa a todos, seas o no novel, te va a pasar. Así que tranquilos con eso. Pero sí sepan que esta rama del derecho, si bien es una rama nueva porque recién ahora está tomando más énfasis, también está tomando énfasis porque también hay más personas tomando conocimiento, por ejemplo, a raíz de este vivo que estamos haciendo nosotros, y a raíz de esta información van a saber que van a poder acudir a un abogado y a reclamar lo que les corresponde, lógico. Yo a los colegas les aconsejo estudiar sobre el tema, especializarse, hacer cursos, hacer posgrados sobre el consumidor, que les va a ser muy útiles, y más a los nobles abogados, como yo les dije antes, que decía, bueno, es el derecho que se viene, todo, derecho de tercera generación. Cuando antes estén conociendo el tema, más clientes van a tener. Tal cual, y aparte algo muy importante, Diego, son derechos de incidencia colectiva, es decir, un proveedor que tiene una relación de incumplimiento con un consumidor, no termina ahí, porque así como incumplió con esa persona, puede incumplir con otra, y se llena de plata, y dale que va. Entonces, por eso también es importante que tengan en cuenta esto de la incidencia colectiva, a la hora de hacer un reclamo formal, por el impacto que tiene hacia el afuera, hacia el posible consumidor, porque acá estamos hablando de personas que ofrecen un servicio y que mientras están estafando a uno, siguen gastando a nuevos, es una rueda que nunca se termina. Así que tengan en cuenta el dato de la incidencia colectiva a la hora del reclamo. Sí, hablando de eso, yo soy el secretario de la Comisión de Derecho e Incidencia Colectiva de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que si alguno está interesado, bueno, está invitado a participar. Buenísimo, lo vamos a tener en cuenta ese dato. Yo la verdad es que quiero agradecerte, creo que fuimos recontra claros. Los vivos estos siempre trato de que no sean muy técnicos, porque la idea es que todo el mundo entienda, que principalmente la gente pueda acudir a nosotros, que tienen esa posibilidad y que la aprovechen, porque en definitiva es un derecho, es un beneficio que pueden tener. Seguro. Así que te reagradezco por este ratito de charla, Diego. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, y haremos algún otro vivo ya. Seguramente, porque todavía quedan cosas pendientes por resolverse, los tribunales todavía no están 100% establecidos, la ley puede tener modificaciones, pueden salir algunas medidas nuevas también, y la realidad es que, como decíamos recién, todos los días, a partir de la experiencia, vamos sumando consejos como esto que hablábamos de los manteros virtuales, a ver si logramos una modificación en el sistema. Hay que empezar a trasladar lo que pasa en la realidad a el sistema, más ahora en la era de la digitalización, donde todo se digitaliza, donde todos los reclamos son vía online. Entonces es importante
que estas relaciones de consumo también estén protegidas, porque ahí estaríamos hablando de un consumidor, ya de por sí, en la relación de consumo, el consumidor es un sujeto vulnerable. Si encima contrata un servicio a un mantero virtual, es doblemente vulnerable, porque no tiene una vía de reclamo idónea, porque el propio sistema se la está coartando. Entonces es importante que los quills de quien ofrece un servicio puedan estar afectados en el sistema para poder pedir audiencia. Bueno, les agradecemos a todos los que se unieron a este vivo. Muchas gracias a todos. Lo voy a ir cerrando porque quiero poder guardarlo y esto va a quedar subido en redes para que puedan verlo en el momento que puedan. Y vuelvo a repetir, si quieren dejar comentarios o tienen dudas, lo pueden hacer en el post que va a quedar. Bueno, chao. Gracias. Saludos, chao Griselda, chao a todos. Un abrazo. Gracias. Chao.